Y como les decía, el eje cardíaco, lo normal va a ser de 0 a 90 grados. Y en otras literaturas vamos a encontrar que este eje va a ser normal desde menos 30 hasta 110 grados, como en la figura de abajo, que lo vemos normal hasta los 90 grados. Y pues en este eje van a ir colocadas tanto las derivaciones bipolares como las derivaciones de las extremidades. Para calcular el eje va a haber una forma fácil de hacerlo, y es mediante las derivaciones de uno como ABF, que nos fijamos que si en D1 y en ABF es positivo, el eje va a ser normal. ¿Puedes dar a la siguiente? Como aquí lo dice la imagen, si en la derivación de 1 y en ABF es positivo, el eje va a ser normal. Y así en todas, si hay una desviación a la derecha, va a estar negativo el D1 y positivo el ABF. Y si hay una desviación a la izquierda, el ABF va a estar negativo y el D1 positivo. ¿Le das otra? Y la otra forma de sacar el eje va a ser buscando el QRS más isobifásico posible, como lo podemos ver en la imagen de arriba. Y de ahí vamos a buscar su perpendicular. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el QRS isobifásico está en ABF. ¿Sí lo alcanzan a ver? En ABF. Y entonces su perpendicular está en D1. Por lo tanto, el eje va a ser de 0. Y en el ejemplo de la derecha, tenemos que la isobifásica en ABR está ahí. Y su perpendicular va a estar en ¿de qué? D3. En D3. Y por lo tanto, el eje se va a encontrar en menos 60 grados. Y este va a tener una desviación a la izquierda. ¿Sí lo entendieron aquí? Ya lo habíamos visto y ya nos los habían enseñado, pero si Sí, chicos. tienen alguna duda aquí o... Creo que no hay ninguna. Entonces creo que el eje es de lo más sencillo. Yo generalmente se pueden basar ustedes en D1 y en ABF. Si los dos son positivos, ya saben que su eje va a estar entre 0 y 90 grados. Simple y sencillo. Y si está negativo, alguno de estos, pues ya lo van ubicando ustedes en el cuadrante que corresponde, pero siempre tomen D1 y ABF. La otra forma es el que sea isodifásico, la perpendicular a ese isodifásico, y una todavía más sencilla es busquen la derivación más alta. Donde sea la derivación más alta, ahí va a ser su eje del QRS, que esa es una forma como simplificada para saber a cuántos grados está el eje eléctrico del corazón. Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Que sepan determinar que de D1 o de menos 30 a más 120, dicen algunos libros, eso es lo normal del eje del QRS. Pero si salgo de esos parámetros, estoy hablando de que mi eje puede estar en extrema derecha, como se puede dar en cardiopatías de crecimiento de cavidades derechas, hipertensión pulmonar, conexión anómala de venas pulmonares, tromboembolia pulmonar, o si tengo extrema izquierda, estaré hablando, por ejemplo, pensando en adultos, en un paciente con miocardiopatía hipertrófica secundaria a una cardiopatía hipertensiva, pacientes con una estenosis aórtica, que son más frecuentes también en el paciente adulto, pacientes con coartaciones aórticas. Entonces, las desviaciones extremas del eje, ya sea derecha e izquierda, nos habla de ciertas patologías que entonces ustedes tendrán que ir a buscar cambios en el electro en forma intencionada y obviamente pues en su exploración física y en la radiografía. ¿Sí? Adelante, Jonathan.
Puedo dar la siguiente. Aquí alguien me puede decir cuál es es esa. ¿Cuál es su eje y cuáles son sus grados? Es un eje normal de 90 grados. ¿De 90? Ujú. José ¿Por Luis, qué? ¿quién nos contestó? ¿José Luis? Sí. Ok. Fíjate bien, José Luis, sácanos con las tres formas que te mencioné ahorita. Por cuadrantes, con D1 y ABF, después por isoeléctrica, y por último, busca el QRS, ya sea positivo o negativo, más grande, y ese te va a dar el eje. Me basé a la primera opción, que era lo de D1 y ABF, y son positivos ambos, entonces por eso deduzco que es un eje normal. Pero está entre cuántos grados. Eso nada más te sirve, D1 y ABF solo te sirve para saber entre cuántos grados está. Entonces, tu eje está entre cuántos grados. Entre 90 y 60. Más que eso, dirías que está entre 0 y 90 grados, José Luis. Porque acuérdate que D1 y ABF solo me sirve para ver dónde está mi eje. No me lo está definiendo. Si somos estrictos, tendríamos que ir a un plano cartesiano y entonces D1, medir los cuadros negativos del QRS, los cuadros positivos, sacar la fórmula y entonces tú te irías a D1 para marcar ahí un punto. Y luego te irías a ABF es totalmente positivo, medirías los cuadros y entonces donde se unan tus líneas, ahí va a ser tu eje, en un plano cartesiano. Sí, más o menos, porque esto seguramente ya todos lo vieron si estuvieron revisando lo de los ejes. Sí, para lo del plano es para sacar un eje más exacto, ¿no? Así es, pero es basado en D1 y ABF. Muy bien, gracias. Sí, esa sería una. A ver, José Luis, ya te metiste en esto. Y ahora dime, sí, para que saques bien el eje, José Luis. Entonces, ya me dijiste D1 y ABF, que sería la más simple. Sí. Simple, ojo chicos, pero la más exacta, porque como dijo José Luis, si entonces saco yo mi plano cartesiano, cuento los cuadritos, D1, tantos cuadritos, ABF, tantos cuadritos, donde se unen mis líneas, aquí es mi eje del QRS, perfecto, exacto. Entonces, la otra, si tú sacaras la línea isoeléctrica, ¿cuál es la isoeléctrica de estas 6 derivaciones, José Luis? La de 2. A ver, revisa bien, digo, ¿estamos viendo la misma imagen? ABL. Isoeléctrica. Sí, isoeléctrica sería la derivación. ¿Cuál sería? D2 es muy positiva. ABL. Es completamente positiva. ¿Cuál sería? Mencionan en el chat que ABL. ¿Pero tú qué crees? ¿Sí los creemos o son mentiras los que nos echan? Pues es la que tiene el QRS más formado. Entonces, el término de isoeléctrica se refiere a que la distancia tenemos tanto la misma distancia, positivo como negativo. Si tú te fijas en ABF es totalmente positivo. Si tú revisas, por ejemplo, ABR es completamente negativo. Entonces, la única que es isodifásica, por así decirlo, es que tiene la misma cantidad o parecida, tanto de positivos como de negativos, sería ABL, ¿no? ¿Sí, José Luis? Sí. Entonces, búscame ABL en el plano que te pone, en el círculo rojo que te pone ahí, Jonathan. ¿Dónde está ABL? Entre 150 y menos 30. Ok. ¿Cuál sería la perpendicular que lo cruza? Sería Tienes aquí ABL. ¿Cuál es la que lo cruza? Así para que haga una cruz. La ABR. De menos 150 a más 30. No, yo te diría, observa D2. D2. Observa D2. Tengo aquí ABL y aquí cruza D2. Para formar el ángulo de 90 grados, sí sería. Para formar 90 grados, exacto. Porque si tú me pones ABR, está así. ¿Sí? Y entonces yo quiero que me formen como una cruz. Ok, entonces ahí tú ya tienes D2. Ahora vete otra vez a la imagen que tienes a un lado. D2, ¿cómo está? ¿Positiva o negativa? Positiva.
Entonces, ¿dónde va a estar mi eje? Entonces me regreso otra vez a D2 y ¿a dónde me voy? A los grados positivos. Si D2 estuviera negativa, entonces mi eje estaría a menos 120 grados. Pero como D2 está positiva, el eje de 60. este electro es 60 grados. Entonces, fíjate cómo ya empezaron a coincidir. Por la formación de los planos cartesianos, por la isoeléctrica o isodifásica, superperpendicular, y ahora yo te diría, analiza todas las imágenes que tienes ahí, cuál es la más alta en voltaje, ya sea positivo o negativo, de todas tus derivaciones. A lo que se ve en la imagen es estoy en duda entre D2 y ABR, pero creo que es D2. Más o menos, ¿no? Y si somos muy estrictos, pues ahí lo que tendríamos que hacer es medir todos los cuadritos pequeños de las que tú tienes duda y la que sea más grande. Yo coincidiría en que D2 es la que tiene el mayor voltaje de esas 6 derivaciones. Y por lo tanto, si D2 es la de mayor voltaje y es positiva, ¿dónde está mi eje? 60 grados. 60. Entonces ya vimos 3 formas de sacar el eje eléctrico del corazón. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? No. Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Vamos a seguirle, Jonathan. No. Ahora, a ver, ¿quién me dice cuál es el eje y los grados? Tú pide una víctima, Jonathan. ¿Quién nos quiere ayudar? O dedocracia. Busco uno. A la derecha, ¿no? La doctora Kenia te va a decir todo lo que no, yo no va a hacer el no. ejercicio. Venga, doctora. A ver, vamos a sacar esos ejes. Adelante, Jonathan. Ve guiando a la doctora. Entonces, ¿qué dices que es? Pues yo veo los dos negativos. Y ¿Le ayudo en algo, doctora? Doctora, siempre revise D1 y ABF. ¿Dónde está D1? ¿no era ABL? Me confundí. ABF. Si dije ABL, no. Según yo dije ABF siempre. D1 y ABF siempre son los que les definen los cuadrantes. Entonces, ¿D1 cómo está? Negativo. Negativo. Entonces me voy al lado de menos 180 grados, ¿no? Porque D1, si voy hacia la derecha es 0 en mi pantalla y si me voy a la izquierda es menos 180. ¿Cómo está BF, doctora? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces estamos hablando que mi eje está entre más 90 a más menos 180 grados, ¿no? Estoy a la derecha. en este cuadrante. Entonces estoy a la derecha. Ok, ahí si ya sacáramos el plano cartesiano, la sacaríamos. Ahora con la isodifásica, ¿cuál es la isodifásica? D2. D2. Ubica D2, son 60, aquí está, entre más 60 y menos 120 grados, ¿no? ¿Cuál es la que la cruza, doctora? ABL. ¿Y ABL cómo está en tu electro, negativa o positiva? Negativa. Entonces tu eje está en 150. Más 150 grados. Ahí los menos o más es importante. Arriba del círculo estamos en negativos, hacia abajo estamos en positivos. Y por último, ¿cuál sería la derivación entonces más alta? Pues no sé si D1 o D3. D1 o D3. Puede ser positiva o negativa, ¿eh? Que fíjense que aquí no aplica tanto porque prácticamente casi todas están del mismo nivel. Si aquí eres estricto,
tú determinas mejor el eje con D1 que está negativo y ABF que está positivo. Tú sabes que tu eje está en el cuadrante inferior del lado izquierdo, ahí donde nos están poniendo el círculo. Todo eso que nos marcan en un rosa más intenso es donde debe de estar tu eje. Entonces, ojo, siempre, aunque lo vayan a sacar por isodifásica por la más alta, siempre revisen cómo está D1 y ABF para que ubiquen el cuadrante, porque como sea, va a tener que caer en ese cuadrante del círculo. Adelante, Jonathan. Muy bien, ahora pues vamos a hablar sobre los síndromes. Vamos a hablar pues un ratito porque ya casi se acaba la hora. Bueno, primero vamos a empezar. Sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Ay, se me fue el aire. Bueno, vamos a hablar primero pues sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí este pasa cuando existe una conexión anormal entre el tejido auricular y el tejido ventricular. O sea, que llega a haber una vía alterna de conexión a través de lo que es el tejido auriculoventricular. En un paciente normal, pues toda esta actividad eléctrica pues viene de las aurículas, ¿no? Por el nodo auriculoventricular. Y de ahí pues se dirige hacia el sistema Haz de His, donde se despolarizan los ventrículos. Entonces, los pacientes que llegan a tener Wolff-Parkinson-White van a tener una conexión accesoria aparte de la que tienen normalmente, y esta va a conectar al tejido auricular con el tejido ventricular. Esto nos va a dar una despolarización parcial del ventrículo, y esta conexión, ahí la tenemos en la imagen, se conoce como haz de Kent, ¿ok? No se perdieron aquí porque sí estaba medio rarito. De todos modos, el maestro mandó como un artículo, pero no se perdieron, todo bien. Sí, ok, excelente. ¿Le puedes dar a la siguiente, Isaac, por favor? Ok, miren, aquí tenemos pues el inicio de la despolarización auricular, donde inicia a través del nodo sinusal. Este se va despolarizando hasta el tejido auricular, hasta que se llega a despolarizar por completo. Entonces, como lo vimos anteriormente, la despolarización auricular nos va a dar en el electrocardiograma la onda. ¿Alguien que sepa cuál onda da? ¿Delta? La P. La P, exacto, la onda P. Y bueno, la onda delta lo vamos a ver más adelante, no te adelantes. Entonces, el tejido de la unión, pues este va a separar la aurícula ventricular, va a separar la aurícula del ventrículo, ¿ok? Va a actuar como si fuera una pared que no va a dejar, pues, que los estímulos pasen, ¿no? Entonces, tiene que pasar a través del nodo auriculoventricular. Recordemos que las funciones principales del nodo auriculoventricular es llegar a producir un retraso fisiológico del impulso eléctrico, lo que nos va a ayudar a que exista una contracción simultánea entre las aurículas y los ventrículos, ¿ok? El retraso de esta conducción a través del nódulo auriculoventricular nos va a dar, pues normalmente, lo que conocemos en el electrocardiograma como segmento PR, ¿ok? El segmento PR. Entonces, toda esta actividad debe de pasar a través del nódulo auriculoventricular, ¿ok? ¿Tienen alguna duda referente a esta diapositiva? No. Ok, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, el problema que llega a existir en el Wolff-Parkinson-White es que mientras el nodo auriculoventricular retrasa la conducción eléctrica, el haz de Kent no lo va a hacer, pasando rápidamente el impulso y ya no tiene pues la propiedad que tenía del nódulo auriculoventricular, que es el de retrasar el estímulo eléctrico, y esto que va a hacer pues va a ocasionar una despolarización temprana, y en el electrocardiograma
esto nos va a aparecer algo denominado como, Isaac, ¿le puedes picar una vez, por favor? Como la onda delta que mencionó ahorita, creo que fue Carlos, y es la que se va a ver ahí, ya se las marqué como con un triangulito, y esta onda pues es una normalidad que se encuentra al inicio del complejo QRS, que ¿qué va a representar esta onda delta? Pues va a representar la despolarización parcial del ventrículo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de cómo se va a ver este síndrome respecto al electrocardiograma? ¿Dónde vamos a encontrar la onda delta, etcétera? Creo que no. ¿No? Ok. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien. Ok. Entonces, una vez que el estímulo pues logra pasar por el nodo auriculoventricular, el resto de la conducción va a seguir por las vías normales y pues va a terminar de despolarizarse el ventrículo. Ahí pues pueden ver la imagen. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que nada más vamos a encontrar la onda delta en el electrocardiograma y después ya va a seguir prácticamente normal el electrocardiograma. ¿Ok? ¿Le puedes dar a la siguiente, Isaac? Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en el... no, sí, es como si estuviera sustituida y vamos a encontrar la onda delta a una elevación antes del complejo QRS. Así se ve en la imagen. Ahí está. Ok. Respecto al intervalo EPR, este se va a volver más corto. ¿Por qué? Pues porque va a haber una despolarización, pues, de nada. Porque va a haber una despolarización, pues, temprana, ¿no? Entonces, el complejo QRS, pues, también va a ser más corto. ¿Por qué? Por la elevación de la onda delta. Y también vamos a poder encontrar algo que se denomina, bueno, podemos llegar a encontrar alteraciones secundarias en la onda T, en la repolarización. ¿Tienen dudas? No, Edgar. ¿No? Ok. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ay, esta estaba difícil. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante? Pues el estudio de este síndrome. Es prácticamente porque sus vías accesorias favorecen a la aparición de arritmias, ya que pues nos va a generar un circuito eléctrico anormal que en el sistema de conducción. La arritmia más frecuente que nos va a ocasionar es la taquicardia paroxística supraventricular. Ahorita pues Jonathan habló un poquito de esta. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Vamos a suponer que viene la activación eléctrica, ¿no? Que pues, que despolariza pues el nodo AB, baja la activación por las vías normales. En este caso, pues, normalmente, cuando se despolarizan los ventrículos, terminan aquí cerca del tejido del tejido que separa las aurículas y los ventrículos, como se ve en la imagen de la izquierda. O sea, ese es el caminito que debería de pasar, o sea, que no hay ninguna conexión aquí, ni se bloquea el estímulo ni nada. En la imagen de la izquierda nos muestra cómo debería de ser, pero en estos casos la vía accesoria pues puede funcionar como una vía alterna en donde el impulso no se bloquea pues en este sitio, sino que va a brincar hacia el tejido auricular o va a despolarizar la aurícula y pues se va a generar un circuito que va a empezar a girar en ese momento y el paciente va a llegar a generar taquicardia. Cabe pues mencionar que este accesorio pues puede aparecer en diferentes porciones del corazón, no nada más pues va a aparecer en una, y vamos a tener dos tipos de estas arritmias, la cual es autodérmica y la antidérmica. La autodérmica es donde el impulso va a bajar por el nódulo auriculoventricular y va a volver hacia la vía accesoria. Este es el más común hasta un 95% de los casos. Y la antidérmica, que es el circuito inverso al anterior, que corresponde al 5% de los casos. Y cuando nos llega a causar esto, una arritmia, una taquiarritmia, pues se va a ver como en el electro que se ve hasta la derecha.
Cuando tenemos nada más el Wolf Parkinson White, se va a ver como el electro de la izquierda. No sé si alcanzan a notar que se ve como la onda delta. Y pues el normal, pues ahí ya lo vemos hasta la izquierda. ¿Tienen alguna duda respecto a este síndrome? Hay un punto importante. No lo había yo escuchado como ortodérmica o antidérmica. No sé si ya ahí, la verdad yo no lo había visto así. Es más bien lo había visto como ortodrómica o antidrómica. El impulso. Ahí lo más importante, chicos, porque va a ser muy difícil, ya eso es como de muy alto nivel de los electrofisiólogos para saber si es ortodrómica o antidrómica, la vía accesoria, y eso generalmente ustedes tienen que poner una toma de electrocardiograma, en el que, si se fijan, ustedes nada más ponen las derivaciones frontales en el electro, pero hay electros de 12 derivaciones donde dan la vuelta al tórax, y ese te sirve para ver de dónde viene la vía accesoria, sobre todo para el manejo o para la ablación que se va a hacer de la vía accesoria, para ver si la ablación la vas a hacer del lado derecho o si tienes que hacer una triceptostomía o cruzar el foramen oval para hacer la ablación del lado izquierdo. Aquí lo importante, lo que queremos que se lleven es la presencia de la onda delta. Aquí vamos a dejar hoy la clase. Lo que me interesa mucho es la presencia de la onda delta, que la identifiquen en el electrocardiograma. No sé si traigas por ahí otro ejemplo de electrocardiograma, Edgar. Respecto a la onda delta, no, doctor. ¿Nos consigues otra? Aquí vamos a dejar la presentación. Consígueme otra imagen de onda delta en el Wolf, porque este es básico de los que hacen ustedes el diagnóstico en cuanto ven la onda delta. Y ojo, no todos los pacientes, eso es importante, no todos los pacientes tienen taquicardia, pero pueden tener onda delta, y es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Lo único es que puede ser un síndrome asintomático, pero que en algún momento de su vida puede debutar con una taquicardia supraventricular.